Hola, cada vez compramos más cosas online y cada vez hay más locales vacíos. Así que es posible que a estos locales vacíos se les puedan dar otros usos como por ejemplo vivienda, tanto vivienda convencional como vivienda turística. Es por eso que hoy vamos a charlar con Tamara Castrillo. Tamara Castrillo es una compañera arquitecta especialista en reformas y vamos a charlar un rato para analizar esta posibilidad. Vamos a verlo. Hola, hoy estamos con Tamara Castrillo del estudio Habilita Estudio, que es un estudio de arquitectura especializado en rehabilitación y reforma. Se dedica a residencial, a vivienda, está basada en Oviedo. Y hoy vamos a hablar con Tamara de la posibilidad de hacer reformas de locales para dedicarlos a vivienda, que puede ser vivienda turística o incluso vivienda convencional, porque los locales la verdad es que a veces tienen un potencial que no se aprovecha. ¿Qué nos cuentas de esta posibilidad, Tamara? Hola Juanjo, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecerte que me invites al canal. Encantado. No, es un privilegio. Pues mira, lo que hablábamos, sobre todo el tema de los locales, es interesante porque ahora muchos centros de las ciudades pues se están quedando vacíos. El auge del comercio online pues a veces La hace verdad que sí. que haya zonas en las que pues bueno, los locales van quedando poco a poco vacíos. Y sí es verdad que son unos locales, algunos de oportunidad para el uso de vivienda. Hay muchas ciudades, de hecho, en Europa en general, en las que tienen menos densidad y en las que sí se utiliza mucho la planta baja como planta de vivienda. Cierto. España es ciudad o sea, hay ciudades más densas, son más urbanas, con más tráfico y digamos que nos hemos ido un poco de ese modelo, que Y, también existe en algunas zonas. y tenemos Pero más yo creo bares. que sí, también es verdad, hay más peluquerías, pero bueno, sí es verdad que yo creo que en algunas zonas se va a volver, se va a volver. Entonces, lo primero sobre todo es saber un poco lo que es en España el tema del uso, ¿no? En los planes generales, porque no en todos los sitios se permiten todo tipo de usos, ¿vale? Los usos se clasifican en residencial principalmente y después usos terciarios, que suelen ser los locales comerciales, etcétera, lo que conocemos en los centros de ciudades. Ujú. Y algunos planes permiten en plantas bajas viviendas y otros planes no. Con lo cual también tenemos que saber un poquito cómo está, digamos, ubicado en nuestro local y cómo es la normativa en ese local, en esa zona, digamos, de la ciudad. Ajá. Esto me recuerda, por ejemplo, pues los típicos locales de los años 80, tipo flash dance, que eran pues antiguas naves reconvertidas. Pues hombre, eso en Estados Unidos sí es verdad que en eso son más laxos y suelen permitir más variabilidad de usos. En nuestras ciudades pues habrá sitios donde sí nos dejen hacer eso y será fantástico, tendremos un loft estupendo, y habrá sitios en los que no, con lo Vemos cual que no. eso tenemos un poco que verlo, cotejarlo, buscar un técnico que nos ayude a averiguar eso, ¿vale? Ajá. Después hay otro tipo de normativas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Como son las normativas de si vamos a hacer una vivienda, obviamente tendremos que cumplir habitabilidad como si fuera una vivienda en un cuarto piso o un tercer piso, y tendremos que tener pues las condiciones que nos exige la norma de iluminación, de ventilación, de servicios higiénicos, etcétera, ¿vale? Esto va a haber algunos locales que va a poder ser y otros locales pues a lo mejor no va a poder ser o no van a poder cumplir todo al dedillo, con lo cual es muy importante pues, pues ver un poco dónde estamos, pero ver que sí existe la posibilidad y la oportunidad en muchos sitios. Ujú. Y contabas hace un poco esta idea de los lofts norteamericanos, ¿no? Bueno, muchas personas cuando hablamos de la posibilidad de reconvertir un local en vivienda, pues es una idea que nos viene, ¿no? Esa idea del local tipo flash dance que tú decías. Eh, y es cierto que en muchos sitios en la normativa española puede que no tenga encaje.
Pero claro, eso es cuando hablamos de vivienda convencional. La vivienda turística, que a lo mejor a veces se puede considerar uso terciario, podría encajar a lo mejor en algunos lugares con la normativa, tener un encaje diferente y encajar en algunos sitios en lo que la otra normativa no encajaría. ¿Tú cómo lo ves? Sí, efectivamente. Normalmente los usos residencial y terciario en muchos planes son como alternativos, con lo cual a veces, si es verdad que en planta baja, pues a lo mejor no se permite vivienda al uso como la conocemos, pero sí se permite el uso, digamos, que llamamos hotelero, que ahí es donde encaja la vivienda turística, ¿vale? Exacto. Que no va a dejar de ser una vivienda, tendrá que cumplir en ese caso la normativa turística, pero sí es verdad que a nivel de uso puede ser que en ese caso lo tenga más fácil y sí podamos ejecutarlo sin tener que hacer, digamos, un cambio de uso o si tener que buscar un cambio de normativa o de zona, ¿vale? Eso sí puede pasar. De hecho, sí hay diferencias, a lo mejor incluso yo he encontrado bastantes diferencias entre manzana cerrada, que lo que son, digamos, locales típicos en medianera, con manzana abierta, ¿no? Que son pues edificios que tienen luz por todas digamos, sus fachadas y que dependiendo de la zona, si o permiten hotelero o permiten vivienda. Con lo cual, yo creo que en alguna de las dos normativas casi siempre tiene encaje. Siempre probablemente va a venir más, digamos, la cuestión por llegar a cumplir todos los aspectos técnicos de cumplimiento de código técnico, habitabilidad, etcétera, O sea para que dar, digamos, el servicio óptimo, obviamente. la normativa a veces es complicada, sobre todo la urbanística, que puede variar entre comunidades autónomas e incluso Sí. entre ayuntamientos. O sea que no es posible realmente dar una solución general, ¿no? Que valga para todos los No, lugares. Pero, ahí, claro, tenemos que ir primero de comunidad en comunidad, porque obviamente, claro. como tú bien sabes, la normativa de habitabilidad y la normativa, en su caso, hotelera, es de cada Diferente. comunidad. Pero, Son pero parecidas en muchos casos, pero es verdad que tienen sus diferencias, ¿vale? Y después, perdona, no, sí, sí. después que otro tema es que aún dentro de la misma provincia ya también nos tenemos que ir a los planes generales, es decir, de ciudad en ciudad también Claro. tiene sus particularidades. No, Claro. pero quiero decirte que la idea esta de poder utilizar una vivienda, poder encajar una vivienda turística dentro de un uso terciario, realmente es una idea que puede dar un poco de juego. Es decir, no es que nos vaya a garantizar que siempre en todo lugar podamos hacerlo, pero a lo mejor en algunos sitios encaja, a lo mejor en algunos sitios encaja el uso vivienda en un local en planta baja o en planta primera, puede encajar la vivienda convencional, otros lugares a lo mejor puede ser una opción donde no encaje la vivienda convencional, vía el uso terciario. Sí, de hecho, mira, ahora que me dices eso, lo que sí suele encajar el uso hotelero en planta baja y en planta primera desde el punto de vista de que tradicionalmente en nuestra historia de nuestras ciudades tenemos las pensiones. Entonces, la normativa Cierto. urbanística ha heredado mucho de eso. Entonces, las pensiones siempre solían ser, pues eso, planta primera, ¿no? Tenían la recepción y su bar o cafetería en la planta baja y después en la planta primera las habitaciones, ¿vale? Eso yo creo que se ha ido heredando bastante en los planes generales sin ningún tipo de modificación porque tampoco había una razón aparente y entonces en la mayoría de los casos, por lo menos como terciario, encajaría. Es que, Después, como vivienda residencial, o sea, vivienda pura, ya depende de la zona de la ciudad, claro, ¿vale? es que a veces estas realidades nuevas, como es el tema de la vivienda turística, que se comercializa por plataformas y tal, cuando va a encajar con la normativa que es anterior o que viene ya, como tú dices, pues ya hace mucho tiempo, como es el caso de las pensiones, Sí. pues acaba encajando en sistemas insospechados, ¿no? Entonces, a lo mejor el Sí, encaje que ya están organizados y que ya están, que ya están digamos, ahí. sí, Entonces, legislados. el uso de la pensión, pues, oye, si una te da cobertura jurídica, normativa y técnica para un tipo de uso, el hecho que después se comercialice por una plataforma que puede ser más típica de vivienda turística como Airbnb, encajaría totalmente en el uso y Sí, y sí, en la sí, normativa. perfectamente, perfectamente. Sí, yo creo que sí, vamos. Oye, y Ahí. estas, perdón, sí. Sí, sí, no, cuenta, cuenta.
Que te decía yo que pensando en coger locales que a lo mejor estén sin uso y darles una nueva vida como vivienda o como vivienda turística, ¿qué características ves tú que puede tener un local que te haga esa reforma más atractiva o menos atractiva? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede tener meternos a Vale, transformar un local en una vivienda desde el punto de vista pues ya mira, de la configuración? vamos a empezar por las ventajas, ¿no? A mí, yo prefiero las ventajas. Sí, mejor. Vale, mira, como ventajas, normalmente bueno, los locales en planta baja ya van a tener, digamos, un grado de accesibilidad mucho mejor que si nos vamos a un primero o a un segundo en el que podemos tener unos peldaños, podemos tener, digamos, ascensor o no. Entonces, en planta baja, digamos, con respecto a la accesibilidad, hacer una vivienda accesible o una vivienda turística accesible, ya lo tenemos más fácil, ¿vale? Pues sí. Después está el tema del precio. Uh-huh. Ha habido, esto no siempre es así porque depende mucho de la ciudad y depende mucho de la zona. Obviamente, si vamos a Serrano no vamos a encontrar un local en planta baja súper barato, pero obviamente sí hay, hay muchas zonas de las ciudades que ya son secundarias, que a lo mejor ahí ya el comercio ha ido cerrando y podemos encontrar locales con un buen precio, Sí. ¿vale? Que pues que a lo mejor eso que comercialmente pues no lo sacan pues porque no es una calle principal y hay poco tráfico, lo que sea. Sin embargo, el poco tráfico para una vivienda va a ser una ventaja porque eso es menos ruido, menos contaminación, más tranquilidad para tu vivienda, que es un poco lo que queremos, ¿no? Exacto, sí. Por otra parte, suelen ser locales, suelen ser mayores o nos permiten, digamos, mayor libertad en cuanto a la configuración en la superficie. En este tema de los locales va a haber mucha variabilidad porque habrá locales que sean locales pues que vengan con entreplanta, otros que vengan con sótano, otros que te vengan con espacio pues atrás, ¿no? Entonces, lo que eso va a dar va a ser, primero, espacios que a nivel de diseño van a ser más interesantes, creo yo, Sí. Y después, con respecto a lo que tenemos ahora encima, ¿no? Que al final nos vamos a tener que ir todos para casa con el teletrabajo, nos va a dar mucha más posibilidad de espacio, de tener una zona, pues si yo soy arquitecto y necesito pues una zona pues para hacer maquetas y poner 3 mesas y lo que sea, pues voy a poder hacerlo, sí. ¿vale? O, por ejemplo, pues alguien que le guste pues andar en bici, yo conozco gente pues que tiene 5 bicis, Pues, no, o 6 o 8, ¿no? Y en Y entonces, pues, más espacio. claro, entonces puedes tenerlas, ya no tienes que andar buscando que si tu trastero, que si tu parking, ¿no? Pues puedes tenerlas en tu casa, pues que hay gente que le gustan mucho y pues las va a tener como un museo. Por decirte, yo tengo un gato ahora, bueno, es un gato que es Maine Coon, un gato muy guapo, pero bueno, es un gato que es muy grande y necesita pues mucho espacio. Y bueno, hombre, pues la verdad, tener un sitio donde él pueda saltar, pues estaría bien, ¿no? Está bien. Entonces, claro, una planta, digamos un local, nos puede dar todas estas cosas que no encontramos en una vivienda. En una vivienda tenemos una altura libre de 2,50, que es lo que hay, y unas paredes y ya está. Y de ahí no nos podemos ir, ¿no? Y a veces digo, a ver si puedo mover esta pared, pero se ve que no. La iluminación, entonces, la iluminación y la ventilación pueden ser otro punto que a lo mejor nos puede ofrecer también ventajas e inconvenientes, ¿no? Porque a veces parece que es un poco complicado iluminar bien un bajo, pero hay algunos que tienen unas condiciones especiales. Efectivamente. A ver, los bajos siempre nos pueden dar sorpresas, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la iluminación, sí es verdad que en nuestros bajos tradicionales de vivienda entremedianera o edificio entremedianera con un frente muy estrecho, que va a ser el escaparate del local, digamos tradicionalmente, ese tipo de local sería muy difícil de iluminar. ¿Qué pasa? Sí. Que a veces nos encontramos con que ese local tiene una parte de atrás en la que hay un patio, en la que sí podemos conseguir una iluminación cenital muy buena, ¿vale? O que a lo mejor tiene un patio. Ahora mismo que estamos todos tan necesitados de espacios abiertos después del confinamiento,
Pues yo me he encontrado con locales en planta baja e incluso en semisótanos que tenían unos jardines traseros espectaculares. Sí. Porque claro, te llegabas y ahí había un prado en el que prácticamente no veías a nadie, nadie te veía, pues por la topografía y porque estaba más alto. Y dices, jo, pues yo no sabía que esto estaba aquí, ¿no? O que esta manzana, porque tú ves la calle y ves el frente de edificios, lo que hay dentro de la manzana lo No, sabe pues la gente que vive ahí, ¿no? Y hay veces pues que te encuentras pues con sitios muy espectaculares que están en el centro de la ciudad pues sí. y que son grandes posibilidades, ¿vale? Después el tema de la ventilación, sí es verdad que con respecto a la habitabilidad nos pasa un poco lo mismo y el código técnico ahora que es el que gestiona esto. Pero yo creo que va a tener mejor solución a, digamos, medio plazo, incluso hoy en día, porque ahora cada vez más vamos a ventilación mecánica. Con lo cual, si tenemos posibilidad de dar una buena ventilación mecánica, tengamos en cuenta que ahora las Passive House se hacen pues herméticas totalmente, Sí. es decir, una caja cerrada totalmente, que, digamos, confía en una entrada y una salida de aire a través de tubos, ¿no? Con lo cual, eso encajaría perfectamente en el modelo, pues planta baja, incluso sótano, semisótano. Es decir, que para mí sería más complicado resolver probablemente iluminación, dependiendo de las condiciones del local, que ventilación. Que, bueno, creo que ahora sí que tenemos una oportunidad y que se van resolviendo esos problemas a nivel técnico. Oye, ¿Vale? pues Tamara, me parece muy interesante esto que nos has contado sobre la posibilidad de reconvertir, reformar, habilitar locales, convertirlos en viviendas, tanto vivienda convencional como vivienda ya de uso más a corto plazo, vivienda turística. Y oye, la verdad es que es una posibilidad que está ahí y te agradezco mucho las pistas y los comentarios que nos has dejado aquí. Y oye, quedamos emplazados para Claro. echarle otro vistazo a este asunto dentro de Sí, una para semana. desarrollar un poquito. Desarrollar un poquito más. Y oye, aquí abajo vamos a poner la dirección de Habilita Estudio para que quiera localizarte, sepa dónde estás. Y oye, muchísimas gracias por estos comentarios y estas ideas que yo creo que nos pueden ayudar a todos un poco a ver posibilidades, a lo mejor donde antes no las veíamos. Muchísimas gracias, Tamara. Efectivamente. Muy bien. Pues muchas gracias a ti, Juanjo. Hasta luego, Hasta Tamara. luego. Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí la conversación con Tamara. Si tienes alguna pregunta o alguna cosa que nos quieras contar, puedes utilizar los comentarios más abajo para eso. También puedes echarle un vistazo a la descripción de este vídeo, donde te dejo los enlaces de las redes sociales para contactar tanto con Tamara como conmigo. Si este vídeo te ha parecido útil, puedes suscribirte a este canal para ver más contenido de este tipo. Y también puedes echarle un vistazo a estos dos vídeos que YouTube cree que te pueden gustar. Gracias y hasta la próxima.